recibimos en nuestros estudios al presidente de Conindustria, Luigi Pissiela, nos acompaña esta tarde para hablar de diversos temas del sector y también cómo impactan pues algunos anuncios que han sido hechos recientemente, como la promulgación, por ejemplo, de la Ley de Armonización Tributaria, que fue el tema con el que introducimos el programa. Bienvenido, Luigi Pissiela, a este Muchísimas espacio. gracias, Rosa. Feliz tarde para todos y a los muchachos que están acá. Bueno, muchas gracias a toda esa audiencia que nos acompaña de distintos sectores que ya están reportando sintonía. Claro que sí. Bueno, el tema de la armonización tributaria desde su promulgación ha generado muchas interrogantes. Han pasado días y todavía la población, comerciantes, industriales, pues algunos dicen que es necesario que se difunda más, que se dé a conocer. Veíamos allí un comerciante que decía que no sabía, que desconocía este tema de los impuestos, que si iba a ser mejor o si se van de alguna forma, como su propio nombre lo dice, armonizar esos impuestos que han tenido que pagar los comercios. Esa es una palabra muy interesante. ¿De dónde comienza todo esto? Hubo un momento del tiempo en donde la inflación fue demasiado alta en el país y en donde todo lo que recaudaban los municipios se perdía. Cuando lo ibas a cobrar ya no era nada. Y adicionalmente a ello, después en época de pandemia hubo una desaceleración, perdimos muchísima actividad económica. ¿Y qué fue lo que hicieron los alcaldes o muchos de los gobernadores? Bueno, subieron las tasas en función a los requerimientos que ellos tenían, de manera tal de conservar un ingreso mínimo para poder afrontar los gastos que tienen todas las alcaldías y todas las gobernaciones. Pero a raíz de eso se creó un gran desorden, en donde las tasas eran demasiadas elevadas, porque lo que se hizo fue distribuir lo que se necesitaba el municipio en los pocos contribuyentes que quedaban. Y había municipios que estaban vecinos y unos tenían unas tasas muy disímiles. Claro. Después de ello, bueno, todo esto se ha venido, digamos que normalizando. Quizás la inflación nuestra todavía es una de las más grandes del mundo, pero afortunadamente estamos en un dígito. Se ha venido más o menos estabilizando, pero muchas de las tasas no bajaron. En muchos municipios las tasas eran muy altas y disímiles, como te vengo diciendo. Había un tema en el caso de Aragua, por darte un ejemplo, los timbres fiscales. Un timbre fiscal es un sello que tú le pones a una solicitud para un permiso de bombero, en donde el año 21 tú pagabas, por darte un ejemplo, el año 20, $200, bueno, pues llegó a costar hasta $60.000. En unos casos, hubo un caso puntual de $1.200.000 por un timbre fiscal, porque se hacía en función a metro cuadrado. También el caso de la basura, de la recolección de basura, se hacía en función a los metros cuadrados. ¿Y qué sucede? En el caso del sector industrial hoy, o en muchos comercios, bueno, están cerrados, pero en muchos de los casos nosotros hoy tenemos un 70% de la capacidad ociosa. Es decir, utilizamos apenas un 70% de toda la planta. Entonces, hacerlo por metro lineal era un despropósito. ¿Qué hizo esto como consecuencia? Bueno, en primer lugar, empujar a la informalidad. Porque cuando tú tienes una empresa donde está detenida y pagaron los impuestos por metros cuadrados es complicado. Claro. O si también pagas una alta tasa sobre los ingresos brutos, es muy elevado. En primer lugar, empujó a la informalidad. Es decir, todos se están castigando, no solo el municipio, sino también el Estado de manera central por la recolección del IVA. Pero en segundo lugar, como bien lo decía el comerciante que está ahí, bueno, pues eso se traslada al costo de los productos y lo paga el consumidor y se paga con inflación. Esto adicionalmente a ello trae un gran problema de que nos hacemos menos competitivos con los productos importados, porque las tasas en esos países están acorde y tú la distribuyes entre una mayor base tributaria, es decir, mayor contribuyente. Entonces, esta ley es una petición nuestra y de muchos otros sectores desde hace muchísimo tiempo. Incluso ella después que sale, se aprueba en primera discusión y hubo un tiempo en su aprobación en segunda discusión, que es lo que tenemos ahora. Le dio el visto bueno el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora falta la publicación en Gaceta, que es cuando ella comienza a regir. Esto evidentemente tiene muchos aspectos positivos. Era uno de los pedimentos que nosotros habíamos hecho de todos estos diálogos que venimos haciendo, y esto era concretar algo tangible en cuanto a lo que estábamos pidiendo. ¿Para qué? Para armonizar. ¿Armonizar qué quiere decir? Porque en una entrevista me preguntaron, dígame qué quiere decir armonizar. Bueno, armonizar quiere decir que esos tributos o esos impuestos que se van a cobrar ahí en todos los municipios sea fácil y llevadero en nuestras espaldas, en el comercio, en las actividades, todas las actividades que haya en un municipio, pero a su vez que también el alcalde se vea identificado con lo que percibe y también que él tenga su sustento para ser redistribuido a la población mediante los impuestos. Esto es básicamente lo que se trata la ley. Y que, como usted dice, esa mayor cantidad de impuestos finalmente se refleja en el consumidor o un usuario, pues que lamentablemente el poder adquisitivo ha venido
hacia la baja, entonces esto también ha venido afectando pues a todos, ¿no? Es como un círculo Tal vicioso cual. que afecta a todos los sectores, incluyendo a los sectores menos favorecidos. Hablaba que parte de ese diálogo con el gobierno nacional son distintos los temas que se han venido conversando. Entiendo que eso era parte de una de las solicitudes que se había realizado en el pasado por parte de Conindustria. Son muchas las conversaciones que han tenido con los sectores productivos y hay otros temas que también quedan pendientes, como el tema de los créditos, el tema pues del impuesto a las grandes transacciones financieras, que como han explicado también se ha convertido en un efecto de bola de nieve que también termina pagando el consumidor, afectando así también las ventas de los comercios, de todos los sectores productivos de nuestro país. El impuesto a las grandes transacciones financieras. Ha sido usted unas declaraciones hace unos días pues, que han generado polémica y que también son noticia. Que el impuesto a las grandes transacciones financieras podría eliminarse el que se paga en bolívares. Sí, te voy a hacer una pregunta y estamos en vivo. Nos queda tiempo para aclarar las bondades de esta ley y pues pasamos cronológicamente al tema. Sí tenemos tiempo y podemos hablar de esto, de este tema que también interesa mucho a la población al regreso de la pausa, de las grandes transacciones, y podemos terminar de explicar la ley de armonización en este segmento. Que vaya, nos queda tiempo. Muy bien, ¿quieres que vaya al impuesto a las grandes transacciones? No, en el bloque siguiente en el bloque podemos siguiente, ir perfecto. tranquilos. Entonces, fíjate de las bondades y por qué nosotros queríamos esta ley, para hacernos más competitivos, es cronológicamente. ¿Qué trae como bondades esta ley? Bueno, en primer lugar, te decía que anteriormente para el timbre fiscal, que es ese sellito Sí. para el permiso de los bomberos, hoy está en un máximo de hasta 500 veces la unidad de valor mayor del Banco Central, es decir, 500 euros, cuando en promedio habían empresas que estaban pagando $60.000. En segundo lugar, tiene simplificación en todos los trámites. Anteriormente, una patente, que es lo que nosotros conocemos, que ese comerciante que está ahí lo ve así, que es un permiso para la actividad comercial, duraba 1 año, ahora va a durar 3 años. Después de allí, los emprendedores están identificados, no solo con la simplificación del trámite, sino que este ya va a pagar un máximo entre todos los tributos de un 1%. Es decir, se está hablando a la formalidad más gente, es decir, para que haya más contribuyentes. Otros aspectos positivos, él tiene un máximo de 3%, como tú lo ves allí, y un máximo de 6,75 para unas actividades puntuales. Específicas. Suena alto y para algunas actividades económicas es alto. Fíjate que la armonización, hay muchos que van a tener que bajar, hay otros que ya se habían autoarmonizado, están por debajo de ello. Entonces, existe el temor de que todo el mundo se va a ir a un tope. No va a ser así. Yo no tengo una bola de cristal, pero evidentemente esto es parte de los argumentos que nosotros vamos exponiendo, y ningún municipio se va a desarrollar cobrando la tasa más alta. Te pongo un ejemplo, el caso del estado de Carabobo. Valencia se desarrolló en un principio porque daba las mayores facilidades, los mayores incentivos para que tú instalaras tu industria allí, y así se desarrollan los municipios. Aquí va a haber una competencia, en primer lugar, a ver quién cobra menos, porque a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Generar empleo, generar actividad económica y que ellos recauden más, pero por ampliar la base de contribuyentes, pero con una mayor actividad económica, es decir, con una mayor facturación. Y cuando los impuestos son bajos, la evasión baja, porque es más fácil pagar lo que tengas que pagar y no ver a final de mes que no tengas flujo de caja para pagarlo. Entonces, en principio, esto no se va a ir al tope de ellos, es decir, va a haber una armonización. En el caso, no sé si siempre lo escuchaste, el tema del aseo, de la recolección de desechos de las industrias, también del comercio, era un gran problema porque se aplicaba también por metro cuadrado. Entonces volvemos a lo mismo, si yo estoy utilizando apenas un 30%, pero tengo un metraje enorme, porque tengo que pagar algo que no me corresponde de aseo. O es más, estuve detenido en pandemia, ¿cómo voy a pagar el aseo? Bueno, que era parte de las quejas y denuncias que recibíamos durante tanto tiempo. Eso lo contempla esta ley, va a ser... Ella tiene que ahora a su vez armonizarse, tiene que crearse un Consejo Nacional para administrar ello. Tienen un periodo de 90 días para todas las alcaldías más o menos adecuarse a esta ley. En el caso del aseo puntualmente, bueno, van a crearse los mecanismos de manera tal de ver en un municipio determinado cuáles son los kilogramos de basura, cuál es el costo para recogerlo y cuál es la base de tributo y quién genera más o menos desperdicio en función a la actividad económica. Es decir, nos vamos a ver reflejados allí también. Lo importante de esto que es, bueno, que el municipio también va a tener para recoger su basura, pero bueno, evidentemente va a tener que pagar más a quien más desechos de basura genera, etcétera, etcétera. Otra simplificación importante ahí es el RIF. El RIF va a ser el mismo número que nosotros tenemos para todas las actividades, también va a ser tomado en cuenta en ese particular. En conclusión,
Este es uno de los primeros pasos que nosotros queríamos que se diera a efectos de hacernos más competitivos y que la industria nacional siga desarrollándose, sigamos compitiendo con los productos importados que vienen, que en muchos de los casos vienen en situación de ventaja. Tenemos un caso de los ilícitos aduaneros, tenemos un caso de contrabando, que esa es nuestra primera competencia, sí. Pero para hacernos más competitivos, uno de los puntos fundamentales es el de los tributos. Ahora yo sé que me vas a preguntar el del IGTF y también y de tenemos eso pendiente, vamos a hablar al regreso y el vamos tema a seguir del contrabando hablando y todo ello, el tema del contrabando, los ilícitos que también es y después importante del mencionarlo. financiamiento. Sí, es importante y además que son parte de las preguntas que también nuestra audiencia tiene a esta hora de la tarde. Son muchas las preguntas y vamos a ir a lo largo de este programa aclarándolas. En un principio ya nos decía pues sobre las bondades y cómo podría beneficiar al sector industrial esta comercial ley y todo ello, y comercial, la ley de armonización tributaria. Hace falta que se promulgue, que se pues oficialice en la Gaceta y a partir de allí 90 días para adecuarla. ¿Cuándo veríamos los resultados de la aplicación de esta Gaceta? Se espera que quizás a finales de este 2023 podríamos ver algún incremento en la economía, alguna mejora a propósito de ello. Todo va a contribuir. Fíjate que ahorita, una vez publicada, hay 90 días para que ello se adecue, pero sí va a haber una armonización ya automática, sí me explico. Ya la gente más o menos se va a adecuar, va a bajar lo que tenía o están en el tope del 3%, van a ir armonizándose, de manera tal de que ellos también esto se trata de una competencia buena y bonita, ¿sabes? Mi municipio cobra menos, así que vénganse para acá y los voy a proteger y vamos a recaudar impuestos, pero como nos gusta a nosotros, de una manera armonizada, que es la palabra que está de moda, de que esos tributos sean sencillos pagarlos, de que los alcaldes sean suficientes para ello y que se aumente los contribuyentes, pero también que haya mayor actividad económica. En la misma medida que nosotros los industriales y la producción nacional produzcan en el país, produzcan en ese estado, produzcan en esos municipios, también va a generar más empleo, se va a recuperar el poder adquisitivo. Entonces es un ciclo. Mientras todo esto se vaya cumpliendo, todos nos vamos a ir beneficiando. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más del presidente de Conindustria,